Vamos a ver lo que es un isomorfismo de grafos y acá vamos a tener en cuenta que lo importante de un grafo no son los nombres de los vértices ni su representación gráfica, y que la propiedad característica es la manera en que los vértices están unidos con las aristas, y a eso lo vamos a llamar la estructura de un grafo. Acá tenemos la definición. Decimos que dos grafos son isomorfos. Ahí tenemos la notación: G1 es isomorfo con G2 si solo si existe una función que manda los vértices B1, es decir, el conjunto de vértices del grafo 1 al conjunto de vértices del grafo 2, tal que la función es biyectiva, es decir, que es inyectiva y sobreyectiva, y que las aristas del grafo 1, es decir, de E1, vendría a ser el conjunto de aristas del grafo 1. ¿Sí? Es decir, si el grafo 1 tiene 5 aristas, esas son las aristas. Entonces la función me va a mandar esta arista en el grafo 2, ¿sí? Que son las imágenes. ¿Ven? U está en el grafo 1, la imagen es f de U. B está en el grafo 1, la imagen es f de B. Esta es una arista en el grafo 2. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando los grafos son isomorfos, hay una función biyectiva entre los vértices de los dos grafos que preserva la adyacencia. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos un primer ejemplo de lo que son dos grafos isomorfos, ¿sí? G1 es isomorfo con G2. Quiere decir que se encontró una función biyectiva que me envía los vértices y las aristas de G1 en G2. Además, como vemos, si bien no tienen la misma representación gráfica, no son parecidos, pero tienen la misma estructura. Es decir, ambos tienen 4 vértices, 6 aristas, y todos los vértices tienen grado 3. Veamos otro ejemplo para entender mejor esto y cómo encontramos una función biyectiva. Con frecuencia se puede demostrar que dos grafos simples no son isomorfos, demostrando que no comparten alguna invariante bajo isomorfismo. ¿Qué es una invariante bajo isomorfismo de un grafo? Es un número asociado con el grafo que tiene el mismo valor para cualquier grafo que sea isomorfo con él. Estas son algunas de las invariantes que nos van a servir para demostrar que dos grafos no son isomorfos. Por ejemplo, la primera dice que dos grafos isomorfos deben tener el mismo número de vértices. Dos grafos isomorfos también tienen que tener el mismo número de aristas. Y los grados de los vértices en grafos simples deben ser los mismos. Esas son algunas. Estas son las principales y las vamos a utilizar para determinar que, por ejemplo, los grafos que vamos a ver ahora no son isomorfos porque no las cumplen. Por ejemplo, si tenemos estos dos grafos G y H y nos preguntan si son isomorfos, nosotros no tenemos que construir en principio la función biyectiva, sino lo que tenemos que ver primero es si mediante las invariantes podemos descartar que sean isomorfos. Es decir, si alguna de las invariantes no se cumple, estos dos grafos no son isomorfos, ¿sí? Entonces, esa es la forma más fácil para demostrarlo. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver, por ejemplo, es si ambos grafos tienen la misma cantidad de vértices. En este caso sí cumple, que sería la primera invariante. Los dos tienen 5 vértices. La segunda, ¿tienen la misma cantidad de aristas? También, los dos tienen 5 aristas. 6 aristas, entonces cumple. Quiere decir que hasta ahí vamos bien. Ahora veamos los grados de los vértices. ¿Cuántos vértices de grado 2 tenemos? En este tenemos 1, 2 y 3. 3 vértices de grado 2 y acá tenemos 2 vértices de grado 2. Entonces no cumple. Además, este tiene un vértice de grado 1 que este no tiene. Esa es una invariante que no se cumple, los grados de los vértices. Por lo tanto, estos dos grafos no son isomorfos. Bien, y para terminar este video vamos a determinar si estos dos grafos G y H son o no isomorfos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es analizar las invariantes y ver si cumplen, porque si no cumple alguna, podemos decir que estos dos grafos no son isomorfos y no es necesario seguir con el ejercicio. Entonces, en primer lugar tenemos que ver cantidad de aristas y de vértices. Ambos grafos tienen 6 vértices y 7 aristas, ¿sí? Y además hay 4 vértices de grado 2 y 2 vértices de grado 3 en los dos grafos. Hasta ahí vamos bien. Además tenemos que los subgrafos de grado 2, que sería el que forma U5 o U6,
en el grafo G y B1, B2 en el grafo H también son isomorfos. Entonces las invariantes que encontramos que se cumplen son estas. Como G y H tienen estas invariantes en común, sospechamos que estos dos grafos son isomorfos. No podemos asegurar mediante las invariantes si los grafos son isomorfos. Recién lo vamos a asegurar cuando encontremos una función biyectiva que preserve las adyacencias, que ya vamos a ver cómo lo hacemos. Hasta ahora sospechamos que son isomorfos porque se están cumpliendo las invariantes. Entonces veamos cómo vamos a determinar una función biyectiva y lo vamos a analizar también con las matrices de adyacencia. Bien, entonces para determinar si son isomorfos, nosotros lo que tenemos que encontrar es una función que me mande los vértices del grafo G en los vértices del grafo H, así también las aristas, preservando las adyacencias. Entonces lo que tenemos que analizar primero es, tenemos que ir vértice por vértice aplicándole la función, ¿sí? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que la función manda el vértice 1, el vértice 1 es un vértice de grado 2, tiene que sí o sí mandarlo, la imagen tiene que ser uno de estos, pero tiene que ser también de grado 2. Puede ser B1, B2, B6 o B4. Pero hay que fijarse con quién es adyacente U1. U1 es adyacente con U4 y con U2. ¿Sí? Y U4 y U2 son vértices de grado 3. Entonces U1 es un vértice de grado 2 que es adyacente con dos vértices de grado 3. Lo mismo tiene que pasar en el grafo H, para que el vértice del grafo H pueda ser imagen de ese U1. Entonces, busco cuáles de los del grafo H son de grado 2 y adyacente con 2 de grado 3. El B2 no puede ser, por ejemplo, porque es adyacente a B3 que es de grado 3 y a B1 que es de grado 2. Entonces, no me queda otra alternativa que sea B6 o B4. B6 es de grado 2 y es adyacente a dos vértices de grado 3, lo mismo que B4. Entonces, arbitrariamente nosotros elegimos cualquiera de las dos, el B6 por ejemplo. Si al final del ejercicio esta elección que yo hice me da que no es un isomorfismo, puedo probar cambiando a B4, ¿sí? Que 1 sea B4. Pero eso lo vamos construyendo nosotros a esta determinación. Bien, ahora veamos U2. Bien, U2 es de grado 3. Y como yo recién hice que U1 vaya a parar a B6, no queda otra que U2, como U2 es adyacente a U1, y yo quiero que se preserven las adyacencias, la imagen de U2 tiene que ser o B3 o B5, porque son adyacentes a B6. Entonces, si yo hago F de U2 igual, ¿cuáles son las únicas posibilidades que tengo como imágenes de U2? B3 o B5. ¿Sí? Asigno arbitrariamente B3. ¿Sí? Lo mismo con el ejercicio anterior. Ahora veamos la imagen de U3. Y en U3 es un vértice de grado 2 y es adyacente a dos vértices de grado 3. Entonces podemos decir que U3, mediante esta función, va a ir a parar, por ejemplo, a U4. Porque B4 cumple con las mismas características que U3. Es de grado 2 y es adyacente a dos vértices de grado 3. Además, como U2 era adyacente a U3, en la imagen tiene que pasar lo mismo. B3 es adyacente a B4. ¿Sí? Es decir, tiene que cumplir el grado y sus adyacencias. Veamos ahora U4. Bien, U4 es un vértice de grado 3 y es adyacente a tres vértices de grado 2, que son U1, U5 y U3. Entonces, la imagen del vértice U4 va a ser igual, y además, como ya habíamos dicho que U3 era B4 y U3 es adyacente a U4, entonces la imagen de U4 puede ser B5. Y fíjense que cumple, también es de grado 3 y es adyacente a tres vértices de grado 2. Bien, ahora veamos U5. El vértice U5 es de grado 2 y es adyacente a un vértice de grado 2 y a un vértice de grado 3. Su imagen puede ser B1, que cumple también que es adyacente a un vértice de grado 2 y a uno de grado 3. Y por último nos queda U6. Y U6
como ya no me quedan más opción, no queda otra que sea B2. Entonces ahí encontramos la función que me manda un vértice de un grafo a un vértice del otro grafo, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es construir las matrices de adyacencia de los dos grafos, y si son iguales, esos grafos van a ser isomorfos. Y entonces aquí tenemos la función que acabamos de determinar con sus imágenes, y tenemos que encontrar las matrices de adyacencia del grafo G y del grafo H para ver si se preserva esa adyacencia. Es decir, si son iguales, quiere decir que los grafos preservan las adyacencias mediante esa función. Entonces, si no se acuerdan cómo se construye una matriz de adyacencia, busquen el video, que ahí está explicado paso a paso esto, ¿sí? Acá tenemos para el grafo G, ordenamos los vértices acá y acá y vamos a encontrar los unos y los ceros de esta matriz. Y para el grafo H vamos a ponerlo en el orden en el que lo fuimos haciendo. Para el vértice U1 la imagen era B6, la pongo primero. Para el vértice U2 la imagen es B3, después B4, B5, B1, B2 y acá arriba lo mismo. Entonces las matrices de adyacencia nos quedan de esta manera. Bien, y ahora como vemos que la matriz del grafo G como la del grafo H son iguales, podemos afirmar que la función es un isomorfismo y que G y H son isomorfos. En otro caso, supongamos que no nos hubiesen dado las mismas matrices, eso no nos permite asegurar que no es un isomorfismo, porque puede ser que se cumpla para otra correspondencia en la función. Es decir, puede ser que en lugar de haber sido la imagen B6 podría haber sido otro vértice, pero en este caso sí se cumplió, las matrices nos dieron iguales, y acá sí podemos afirmar que esta función es un isomorfismo y que los grafos son isomorfos.